Losas macizas perimetralmente apoyadas, o también conocida como losa en dos direcciones. Este tipo de losa es un sistema estructural para recibir cargas, es un sistema de piso, cuya característica principal pues, es que es plano, es de bajo espesor en relación a los claros libres que maneja. Este sistema de placa, sistema losa maciza, recibirá las cargas aplicadas y las distribuirá a sus perímetros. Podrá estar apoyada en todo su perímetro, ya sea por vigas o muros. Una losa perimetralmente apoyada es aquella que cuenta con elementos de apoyo en todo su perímetro, los cuales contarán con rigidez a flexión considerablemente mayor que las de la misma losa, como pueden ser vigas o muros. El agrietamiento que se manifiesta en una losa rectangular perimetralmente apoyada nos demuestra que la flexión se presenta en dos direcciones y que inicia al centro del claro, que es donde se dan los momentos flexionantes máximos, y se incrementa hacia las esquinas al tener incrementos de carga. Finalmente, el agrietamiento a la falla nos muestra cómo se da la distribución de cargas hacia los elementos de apoyo, lo que conocemos como áreas tributarias, que lo hemos manejado para distribuir las cargas en las losas. Pueden ser en forma triangular, trapezial, de acuerdo a la geometría de la placa. Para el análisis de losas perimetralmente apoyadas, podrá utilizarse el método de coeficientes si se satisfacen las siguientes limitaciones. Esto es de acuerdo al reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. Los tableros son aproximadamente rectangulares. La distribución de las cargas es aproximadamente uniforme en cada tablero. Los momentos negativos en el apoyo común de dos tableros adyacentes difieren entre sí en una cantidad no mayor que 50% del menor de ellos. Esto es cuando tenemos, por decir, un tablero, una losa de un claro muy pequeño junto a otro claro relativamente grande, lo que provocaría momentos pequeños y momentos grandes juntos en un mismo apoyo. Entonces debe haber una diferencia que no sea mayor a la que marca el 50%. La relación entre carga viva y muerta no es mayor de 2.5 para losas monolíticas con sus apoyos, ni mayor de 1.5 en otros casos. Aunque en los ejemplos que veremos, ya con fines didácticos, pues generalmente no nos va a aplicar esta relación de 2.5. Generalmente con una manera intencional incrementamos la carga viva varias veces más grande que la carga muerta para tener más acero requerido y que sea un poco más entendible la distribución de armados. El peralte mínimo. Podrá omitirse el cálculo de flexiones si el peralte total es mayor que el perímetro del tablero entre 200. En losas esto puede reducirse hasta un 20% si se proporciona una contraflecha adecuada, siendo el perímetro la suma de los lados continuos más los lados discontinuos incrementados en un 25%. Es decir, el perímetro es la suma de los lados continuos más la suma de los discontinuos incrementados en un 25%. Y ese perímetro entre 200 nos da el peralte mínimo a utilizar en la losa. Pero cuando decimos tableros y cuando decimos lados continuos y lados discontinuos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aquí identificamos los tipos de tablero. Esto es todo una losa de un sistema de piso. Cada espacio perimetralmente apoyado, ya sea por vigas o por muros, será lo que llamaremos tablero. En el sistema de piso que se muestra a base de losas perimetralmente apoyadas, identificamos los diferentes tipos de tablero. La identificación del tipo de tablero es necesaria para realizar el análisis en base al método de coeficientes y poder asignar el coeficiente que le corresponda al centro del claro y en los paños de los apoyos en ambas direcciones, para con ellos determinar los momentos de diseño. El reglamento nos da una tabla de coeficientes y en ella establece tableros ya sea de esquina,
de lados largos continuos, discontinuos, de lados cortos discontinuos, tableros interiores, tableros aislados. Y para cada caso en particular tendrá diferentes coeficientes. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de tablero es. El tablero de esquina es aquel que tiene dos lados discontinuos adyacentes, es decir, no continúa la losa, hay discontinuidad de flexión. Es tablero de esquina, otro tablero de esquina, un tablero de esquina, este es tablero de esquina, este no es tablero de esquina, tablero 11 no es tablero de esquina, porque tenemos una losa en voladizo, un cantilever en uno de sus lados. Por lo tanto, este ya se considera continuo. Tenemos tres lados con continuidad. El lado discontinuo es el lado corto, el lado largo, que es de 5 metros contra los 4 que tenemos en el lado corto. Por lo tanto, es un tablero del lado largo discontinuo. El tablero 7 es un tablero del lado corto discontinuo, largo discontinuo, largo discontinuo, largo discontinuo. Tenemos el tablero 5 y 6, que son tablero interior, porque hay continuidad en los 4 lados. Siempre que pase eso es un tablero interior. Y por otro lado tenemos el tablero 12, que es un tablero aislado, es un tablero que tiene discontinuidad en todos sus lados. Esta es la tabla tomada de coeficientes, tomada del reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado. Los coeficientes de momento para tableros rectangulares en franjas centrales. Dice, para las franjas extremas multiplíquese los coeficientes por 0.6. Primeramente identificamos en una losa que tenemos un lado corto, que le llamaremos A1, un lado largo, que le llamaremos A2. Y tendremos franjas centrales, que serán un medio del claro. Franjas centrales en cada sentido, un medio del claro. Y lo que queda, lo que resta hacia los lados, un cuarto de claro de cada lado, serán las franjas extremas. Es decir, podemos calcular con los coeficientes de la tabla los momentos en la franja central. Y para las franjas extremas, si es que valiera la pena hacer un recálculo de aceros requeridos, calcularíamos con 0.6 de los valores de la tabla. Esto para ambas direcciones. Lo que vemos aquí es que tenemos identificados los tipos de tablero interior, de borde, CD significa corto discontinuo, de borde, LD, largo discontinuo, tablero de esquina y tablero aislado. C significa claro corto, L claro largo, TI tablero interior, CD tablero de borde con un lado corto discontinuo, LD tablero de borde con un lado largo discontinuo, DD tablero de esquina con dos lados adyacentes discontinuos, 4D tablero aislado con los 4 lados discontinuos. El negativo indica momento negativo en bordes interiores. D negativo indica momento negativo en borde discontinuo y el positivo indica momento positivo. Entonces, así vamos a ver, por ejemplo, en el tablero interior, TI de tablero interior, menos C es el momento negativo en el sentido corto, más C es el momento positivo en el sentido corto, menos L son los momentos negativos en el sentido largo y más L el momento positivo en el sentido largo. Vamos a tener que calcular una relación del lado corto al lado largo, lo que se llama M, la relación de lados, que va a ser A1 entre A2, y conocer el caso de acuerdo a lo que nos dice aquí al pie de la tabla. Caso 1, losa colada monolíticamente con sus apoyos, y caso 2, losa no colada monolíticamente con sus apoyos. Los momentos de diseño por unidad de ancho serán la carga multiplicado por el lado corto al cuadrado entre 10.000 por el coeficiente. Para el caso 1,
A1 y A2 pueden tomarse como los claros libres entre paños de vigas. Para el caso 2, se tomarán como los claros entre ejes sin exceder del claro libre más 2 veces el espesor de losa. El proceso de diseño de losas perimetralmente apoyadas será como sigue. 1. Identificar el tipo de tablero a diseñar, si es interior, esquina, lado corto discontinuo, largo discontinuo, aislado. 2. Determinar el peralte total recomendado para la losa. Calcular el perímetro entre 200. 3. Identificar las cargas para diseño, carga muerta y carga viva que le correspondan. 4. Determinar las cargas últimas para diseño, es decir, factorizar las cargas muertas y vivas. 5. Calcular la relación de lados, M, lado corto entre lado largo. 6. Identificar o establecer la monoliticidad de la losa con sus apoyos. Caso 1, losa monolítica. Caso 2, losa no monolítica. 7. Identificar los coeficientes correspondientes según el tipo de tablero, monoliticidad de la losa con sus apoyos, caso 1, caso 2, y la relación de lados M. Tendrá en cuenta que para valores intermedios de M, no mostrados en la tabla, se deberá interpolar para obtener los coeficientes correspondientes, es decir, si una relación lado corto entre lado largo de la losa nos da una M de 0.55, en la tabla solamente vienen valores para 0.5 y coeficientes para 0.6. Entonces tendríamos que interpolar entre los valores de coeficientes para 0.5 y 0.6 lo que le correspondan a 0.55. 8. Calcular los momentos últimos de diseño para los centros del claro, momento positivo, y para los paños de los apoyos, momentos negativos. 9. Calcular las áreas de acero requerido para cada momento último. 10. Revisar el acero mínimo, y si algún acero de los calculados previamente es menor al mínimo, se sustituye por el mínimo. 11. Proponer el número de varilla para con ello calcular el espaciamiento requerido y establecer la especificación del armado de losa. Siguiendo sus pasos, vamos a diseñar esta losa, este ejemplo, según ACI 318. Tenemos una losa de 5 por 9 metros. Esto nos indica que hay una continuidad de la losa en 3 de sus lados, en el otro no. Los anchos de apoyo, que pueden ser vigas o muros, son de 0.20. Carga viva, 1000 kilos por metro cuadrado. Carga muerta, 380 kilos por metro cuadrado. Estas son cargas de servicio, es decir, cargas de trabajo no están factorizadas. Concreto 210, acero 4200. La losa es monolítica con sus apoyos. El tipo de tablero, primeramente identificar que es un tablero de borde con lado largo discontinuo. La propuesta número 2, la propuesta de espesor, será el perímetro entre 200. El perímetro que calculamos como la suma de los lados continuos más la suma de los lados discontinuos incrementados en un 25%, nos va a dar 480 más 880 más 480, quitándole a los 5 metros los 20 centímetros, nos quedan los 480, y quitándole a los 9 metros a ejes el 10 centímetros de cada lado, nos quedan 880. Esto le sumamos el 880 del lado discontinuo, incrementado en 25%, y el perímetro total será 2940, que al dividirlo entre 200 nos da 15 centímetros de espesor total. El espesor recomendado para no calcular deflexiones es como mínimo 15 centímetros, pero para fines de desarrollar el presente ejemplo propondremos un peralte de 12 centímetros. De esta manera el acero de refuerzo requerido será mayor, haciéndose necesario el incremento de bastones de refuerzo. Entonces establecemos un peralte de 12 centímetros. Número 3. Las cargas. Tenemos una carga muerta de 380 y una carga viva de 1000 kilos por metro cuadrado. Número 4. Cargas últimas de diseño, usando los factores de carga de la CI, 1.2 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva. Tenemos una carga última de 2056 kilos por metro cuadrado. La relación de lados, teniendo un lado corto de 480 centímetros y un lado largo de 880 centímetros,
En la relación M va a ser 480 entre 880, nos da 0.5454, es decir, ni es 0.5 ni es 0.6, por lo tanto se deberán interpolar los valores de coeficientes de la tabla del reglamento. La monoliticidad con apoyos nos llevaría a decir que es el caso 1, la losa monolítica con sus apoyos. De esta tabla de coeficientes del reglamento, identificamos que tenemos una losa de borde del lado largo discontinuo, LD. Aquí encontraríamos nuestros coeficientes. Para el caso 1 de losa colada monolítica con sus apoyos, con una relación M de 0.5454, empezamos para una relación M de 0.5. Para el caso 1 tenemos estos coeficientes. Para 0.6 corresponden otros coeficientes. Tenemos que interpolar entre esos dos, desde 583 a 147 y desde 514 a 142, que los ponemos por aquí. Para un tablero de borde largo discontinuo, para los momentos negativos en el sentido corto, negativos en el sentido largo, negativos en el sentido corto del lado discontinuo, positivos en el sentido corto y positivos en el sentido largo. Interpolando para puntos 54-54, estos serán los coeficientes a utilizar. El momento último de diseño va a ser la carga última por el lado corto al cuadrado entre 10.000 por el coeficiente. Aquí siempre es el lado corto, ya sea que se calculen los momentos para el sentido corto o sentido largo, siempre se utiliza el lado corto a 1. Momento último será entonces la carga última, 2056, por 4.8 al cuadrado, que es el lado corto, entre 10.000 por el coeficiente. Esto nos da, simplificando, 4.737 por el coeficiente. Es decir, aquí el momento último será 4.737 por los 552, por los 455, 343, 312 y 145 para obtener los momentos últimos, tanto los negativos como los positivos. Para una sección de losa, tomamos una franja de 1 metro de ancho, que lo vamos a calcular como si fuera una viga. El acero requerido se calcula de esa manera. Se deberá calcular los aceros requeridos por flexión para la sección de losa considerando una franja de 1 metro, es decir, un ancho B de 100 centímetros, un espesor total que ya lo definimos como de 12 centímetros, con un recubrimiento de 2.5 tendremos un peralte efectivo de 9.5 centímetros. El cálculo del acero requerido utilizando el método de tanteos para un momento último de 2614.82, que es nuestro momento más grande en la tabla, la losa. Vamos a proponer una A unitaria, 1 centímetro para empezar. Puede ser cualquier valor, pero no necesitamos colocarle un valor muy alto. Una losa con 1 centímetro será suficiente para empezar. Y hacemos un tanteo con las dos fórmulas, la del área de acero, momento último entre phi FY por D menos entre 2, y la de A, que es la altura del bloque de compresión equivalente, igual al área de acero por FY entre 0.85 F'C por B. Tenemos todos los valores que podemos colocar, nos queda la incógnita A, y en la otra ecuación nos queda la incógnita área de acero, es decir, hacemos tanteos con las dos. Para una A de 1, sustituimos en la primera expresión, nos dan un área de 0,7686, con ella nos venimos a la segunda expresión y obtenemos una A de 1.809, la traemos a la primera expresión, nos dan una nueva área de acero de 8.048, con ella obtenemos una nueva A de 1.894 y así sucesivamente hasta que los valores ya prácticamente no sufren cambio. Se fija el área de acero requerida en 809 para el primer momento. Y así de la misma manera calculamos el acero requerido para los otros momentos negativos y positivos. De igual manera calculamos el acero mínimo, que será 14 entre FY por B por D. Para un peralte de 9.5, el acero mínimo va a ser 3.17 centímetros cuadrados
por cada metro de losa. Si alguno de los valores calculados en áreas de acero es menor al acero mínimo, se deberá sustituir por el acero mínimo, en este caso el último de 1.96, tendrá que ser 3.17. Ya lo cambiamos por acá, traemos aquí de manera más abreviada la tabla con los aceros y los momentos. La distribución de los momentos en la losa podemos verlo en este esquema, que son momentos negativos y positivos. Los momentos, por ejemplo, el positivo en el sentido largo, 686.87, positivo en el sentido largo, aquí lo tenemos. Negativo en el sentido largo, menos L, 2155.34. Mientras que en el sentido corto, positivo en el sentido corto, 1477.94. Negativo en el sentido corto, discontinuo, D menos C, menos 1624.79, y negativo en el sentido corto, menos 2614.82. De esta manera se distribuyen los momentos flexionantes en las franjas centrales de la losa. Los aceros requeridos en esos mismos puntos, en esas mismas zonas, serán al centro del claro largo, 317, que es el acero mínimo, y en los extremos para el momento de 2155 requerimos 6.53 centímetros cuadrados. Ambos lados son iguales, ambos lados tienen continuidad. En el sentido corto, para el momento positivo, requerimos 4.35 centímetros cuadrados. En el extremo discontinuo, 4.81 de menos C. Y en el extremo continuo, 809, que es el máximo acero requerido en toda la losa. ¿Cómo distribuimos acero? Hacemos una propuesta de armado. Empezamos por hacer una propuesta para el acero requerido por momento positivo. Ahí recomiendo siempre utilizar primero la distribución de aceros positivos al centro del claro. Cualquiera de los dos sentidos para empezar. Empezamos por el sentido corto. En el sentido corto requerimos momento positivo. Nos llevó a un área de acero de 435 centímetros cuadrados. Se propone varilla número 3 para el armado principal de la losa, lo cual tendrá un área de barra de 0.71 centímetros cuadrados. El espaciamiento será S igual a 100 veces el área de la varilla entre el área de acero requerida, lo que nos va a dar 16.32 centímetros. Es decir, usar varilla número 3 a cada 15. Aquí se trata de cerrar el armado. Podemos redondear para fines prácticos a múltiplos de 2.5 a cada 2.5 centímetros, fijar las especificaciones de los aceros, es decir, acero a cada 10, a cada 12,5, a cada 15, a cada 17,5, a cada 20, 22,5, 25, etc. No podemos subir este acero, espaciarlo más sería quitarle acero a la losa. Cerrarlo o reducir esta S implica meterle más acero que el mínimo requerido, por lo tanto lo bajamos a 15. Decimos que vamos a usar varilla número 3 a cada 15 centímetros. Se especificarán rectas número 3 a cada 30 y bayonetas número 3 a cada 30, de manera alternada en el sentido corto de la losa. Es decir, va a ir una recta número 3 a cada 30, después una bayoneta número 3 a cada 30, otra recta número 3 a cada 30, otra bayoneta número 3 a cada 30, y así una y una de manera alternada, de manera que siempre va a haber 15 centímetros de acero, espaciamiento entre acero, espaciamiento entre barras en la zona requerida. Para el momento negativo que nos pide un área de acero de 809, en sentido corto, negativo, 809 centímetros, la bayoneta número 3 a cada 30, que ya especificamos para el centro del claro, nos aporta en la parte del acero requerido para el momento negativo, nos aporta 0. Si ya está ahí, lo aprovechamos. Es decir, ¿cuánta área de acero nos aporta esa bayoneta a cada 30?
son 100 veces el área de varilla entre el espaciamiento. Cada 30 nos va a dar un área de acero de la bayoneta de 2.37 centímetros cuadrados. El área de acero del bastón con el que tenemos que reforzar esa zona será el área de acero requerida de 809 menos el área de acero de la bayoneta de 237. Es decir, necesitamos con bastones aplicar 5.72 centímetros cuadrados de acero en esas zonas de apoyo. El espaciamiento con bastón número 3 de 0.71 sería 12.41. Con bastón número 4 de 1.27 centímetros cuadrados la barra requeriríamos a cada 22.2. Y usando bastón número 5 de 1.98 centímetros cuadrados por barra nos pediría un espaciamiento de 34.61. Por lo tanto, ¿con cuál nos quedamos? Por fines prácticos, si la recta está a cada 30 centímetros y el bastón va siguiendo la recta, sería conveniente utilizar el bastón número 5 a cada 30. Y así lo dejamos, bastón número 5 a cada 30 centímetros. Seguimos en el sentido corto. Nos hace falta el del lado discontinuo, que es 481 centímetros cuadrados. El área de acero de la bayoneta ya habíamos calculado que era de 237, que es el correspondiente a la bayoneta número 3 a cada 30. El área de acero requerida en bastón será los 481 menos 237, nos quedan 244. Proponiendo bastón número 3 nos va a dar a cada 29.10. Proponiendo bastón número 4 a cada 52. Ya está muy espaciado. Si la recta está a cada 30 y el bastón de manera preferente va siguiendo a la recta, no podemos incrementar este espaciamiento. Por lo tanto, nos quedamos con bastones número 4. A cada 30 cerramos el de bastón número 4 para que quede del mismo espaciamiento que la recta. Lo mismo, pero ahora en el sentido largo. Hacemos la propuesta de acero requerido para el momento positivo. El momento positivo, el sentido largo, 317, que era nuestro acero mínimo. Proponiendo varilla número 3, el espaciamiento sería a cada 22.4. Entonces usamos varilla número 3 a cada 20. Se especificarán rectas número 3 a cada 40 y bayonetas número 3 a cada 40. Nótese que siempre duplicamos el espaciamiento que nos da el cálculo, porque entre los dos van a lograr ese espaciamiento. Una recta número 3 a cada 40 y una bayoneta número 3 a cada 40, distribuidas de manera alternada en el sentido largo de la losa. Para el acero negativo, 653 en el sentido largo, la bayoneta número 3 a cada 40 aporta parte del acero requerido para el momento negativo. ¿Cuánto? A cada 40 nos aporta la bayoneta 1.78 centímetros cuadrados y el área requerida con bastón será entonces los 653 menos el 1.78 de la bayoneta. Nos quedan 4.75 centímetros cuadrados para distribuirlos con bastones. Con bastón número 3 el espaciamiento será a cada 14.95 centímetros, con bastón número 4 a cada 26.74, con bastón número 5 a cada 41.68. Si la recta está a cada 40, lo conveniente aquí será el bastón número 5 a cada 40. Y así lo dejamos, así lo establecemos. Tenemos que identificar cómo nos va a quedar el armado de nuestra losa. Nuestro armado está compuesto de bayonetas, bastones y rectas. Las bayonetas, que las vamos a encontrar en el lecho alto en los extremos y en el lecho bajo al centro del claro. Los bastones en el lecho alto en los extremos y la recta en el lecho bajo en todo el claro de la losa. ¿Dónde dobla, dónde corta el bastón? A un cuarto del claro, a números gruesos. El hace ida a otros valores, valores de 0.22,
de .15 de acuerdo a que si hay continuidad o no. Sería consultarlo, hacerlo más preciso, pero para fines prácticos, como son dimensiones mínimas, .22 o .15, bueno, aquí en este caso un cuarto sería .25, entonces estaría mayor a lo mínimo requerido por el ACI, y es más práctico esta distribución de un cuarto del claro, medio claro, en ambas direcciones. Entonces vamos a ver que tenemos una bayoneta y una recta con sus bastones, una bayoneta y una recta con sus bastones, y así se van alternando esa especificación, y veremos cómo queda nuestra losa finalmente. Según nuestro cálculo, dentro de la losa de 5×9 tenemos en el sentido largo una bayoneta número 3 a cada 40 centímetros y una recta número 3 a cada 40, es decir, entre ambas habrá siempre 20 centímetros. Y la recta va con su bastón número 5 a cada 40, de tal manera que entre bastón y parte alta de la bayoneta también se tienen 20 centímetros. En el sentido corto tendremos una bayoneta número 3 a cada 30 y una recta número 3 a cada 30, de manera que entre ambas al centro del claro habrá 15 centímetros. Y a la recta la acompañan los bastones a cada 30, el número 4 en un extremo y del número 5 en el extremo continuo. Del bastón a la parte alta de la bayoneta tendremos siempre 15 centímetros. Este es el armado de la losa. La especificación de los cortes de bastones o dobleces de la bayoneta será a un cuarto del claro a paños interiores, que son 880, un cuarto son 220, y en el sentido corto, que son 480, un claro son 120, para ambos casos. Y así queda el armado de la losa finalmente.